Buenas noches y sean bienvenidos a Susurros del Inframundo. Cuando hablamos de asesinos en serie, uno de los primeros nombres que nos llega a la mente es el de Ted Bundy, no solo destacado por su enorme prontuario de asesinatos, sino también por su gran capacidad de manipulación, la cual junto a su encanto natural lograron impulsar el reinado de horror de Bundy a terrenos inimaginables. Nacido bajo el nombre de Theodore Robert Cowell el día 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Hijo de Louis Cowell y de un veterano de la Fuerza Aérea al que jamás llegó a conocer. Ted, como era conocido por todos, tuvo una infancia muy difícil, como es común en estos casos. Ted y su madre vivieron sus primeros 4 años de vida en la casa de sus abuelos maternos, bajo la mentira de que ellos eran sus padres biológicos y que Louise era solo su hermana mayor. La vida en casa de sus abuelos fue un martirio. Su abuelo era un hombre violento, el cual gozaba de torturar animales y maltratar a su esposa. Su abuela era violentada periódicamente, y era normal que ingresara al hospital por culpa de estos abusos, lo cual llevaron a la mujer a un estado de profunda depresión. En 1950, cansada de una vida de abusos, Louise tomó la decisión de escapar de la casa de sus padres, y se mudaron a Tacoma, a casa de otros familiares. Allí conoció a Johnny Bundy, un joven que trabajaba como cocinero en el ejército, con el cual comenzaría una relación. En mayo de 1951, Louis y Johnny se casaron, y el pequeño Ted adoptaría el apellido Bundy. El matrimonio llegó a tener 4 hijos, aunque Ted jamás creó un lazo de familiaridad con ellos ni con el esposo de su madre. Si bien los trastornos de Ted causados por la complicada infancia en casa de sus abuelos parecían no haberle afectado, las secuelas comenzaron a hacerse presentes durante su adolescencia. Ted era un muchacho muy reservado, tímido y de carácter antisocial, lo cual lo llevaba a ser marcado como un bicho raro por sus compañeros de colegio. Durante este periodo, su madre le confesó la verdad sobre sus abuelos. Esto llevó a Ted al extremo, lo cual le produjo un enorme rencor hacia su madre, y despertó los sádicos instintos del muchacho. Fue en este punto donde sus patologías comenzaron a tomar su mente, y el joven Ted, siguiendo los pasos de su abuelo, comenzó a dejar escapar su ira en pequeños animales, de los cuales gozaba de mutilar y asesinar a escondidas. A pesar de las tendencias psicópatas de Ted, logró ingresar sin problema alguno a la Universidad de Washington, y luego a la Universidad de Puget Sound en Tacoma, donde sobresaliría como estudiante por su ferviente dedicación, para luego graduarse en psicología. Sin embargo, esto no era suficiente para él, por lo que comenzó una nueva carrera en Derecho, de la cual se matriculó también de forma sobresaliente. Ted tuvo varias parejas durante su época de estudiante, las cuales comenzaban a sospechar de ciertos comportamientos extraños que tenía, pero terminaban por desestimarlos. Durante este periodo, Ted cambió su actitud de forma radical. Ya no era aquel joven introvertido, sino que se había transformado en un joven muy brillante, muy estimado por sus profesores por su enorme dedicación a su formación académica. Las personas que lo conocían lo describían como una persona extremadamente carismática y un seductor empedernido, lo que lo llevó a codearse con personas de la alta esfera, como políticos de alto nivel. La fachada que Ted Bundy armó durante estos años era impresionante, al punto de haber sido considerado como un ciudadano ejemplar. Incluso fue condecorado por la policía de Seattle tras salvarle la vida a un niño de 3 años que estaba a punto de morir ahogado. Pero todo esto era solo una ilusión, y pronto Ted Bundy comenzaría su descenso a la oscuridad. El día 4 de enero de 1974 cometió el cual se cree fue el primer hecho contra una persona. Ese día siguió a la joven universitaria Johnny Lenz, de 18 años, para luego ingresar a su habitación y golpearla brutalmente con una barra de metal, para luego sodomizarla con un trozo de madera. Al día siguiente, la joven fue hallada al borde de la muerte, pero gracias al esfuerzo del personal médico logró sobrevivir, aunque el daño que recibió le provocó un daño cerebral permanente. A lo largo del tiempo, Ted Bundy secuestró, abusó, torturó y asesinó una enorme cantidad de jóvenes mujeres, y a pesar de las investigaciones de la policía, nunca lograban dar con él. Su modus operandi era conocido por la policía, pero los cambios físicos que Ted se hacía, junto a sus constantes traslados a otros estados, lograban mantenerlo fuera del radar de los mismos. Pero, a medida que se salía con la suya, su confianza aumentaba, y cada ataque se volvía más temerario y errático, lo cual ponía en peligro su libertad. Finalmente, el 16 de agosto de 1975, durante un patrullaje de rutina,
La policía detuvo a Ted mientras viajaba en su auto para comprobar la matrícula. Sabiendo los actos que cometió, Ted decidió darse a la fuga, pero la policía logró detenerlo poco después. En su auto se encontraron los elementos que utilizaba durante sus horribles actos, lo cual inició una profunda investigación. El día 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. A pesar de todo, Ted negaba todos los cargos, ya que creía que no habría prueba suficiente para vincularlo a los crímenes. Pero todo cambió cuando una joven, Carol Darronch, lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con asesinarla. Ted negó conocerla, pero al no tener coartada, el juzgado desestimó su objeción y fue sentenciado a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional. En prisión, el personal médico efectuó una serie de pruebas psicológicas y toxicológicas para descartar cualquier tipo de padecimiento que pudiese ser utilizado como pretexto para sus crímenes, y en abril de 1977, Ted Bundy fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, en Colorado. A pesar de haber ingresado a prisión, Bundy no tenía intención de detenerse, y no solo tuvo 2 intentos de fuga, sino que el segundo fue completamente efectivo. Tras su escape de la prisión se trasladó a Florida, donde desató una nueva cadena de robos, abusos y asesinatos, de los cuales 7 mujeres fueron víctimas fatales, entre ellas una niña de tan solo 12 años. Esto nos da una visión del tipo de monstruo que Ted Bundy era. A pesar de haberse encontrado con problemas a lo largo de su tiempo en fuga, siempre lograba escapar, pero todo terminó luego de que un oficial de la policía de Florida lo detuviese después de una corta persecución y un breve enfrentamiento. El día 17 de febrero de 1978 se tomó su declaración, donde reveló su nombre real, ya que había estado utilizando diferentes identidades robadas para despistar a la policía. El 25 de junio de 1979 se lo juzgó por sus crímenes cometidos en Florida durante su periodo de fuga, y a pesar de la presión mediática y la condena de la sociedad, Ted Bundy decidió defenderse a sí mismo, pero las evidencias en su contra eran demasiado claras. Varios testigos de sus actos declararon en su contra, y tras 6 horas de deliberación, el día 24 de julio de 1979, el jurado lo declaró culpable, y fue sentenciado a la pena capital por medio de la silla eléctrica. Finalmente, a pesar de sus tantos intentos de salirse con la suya y varias posposiciones de su sentencia, se eligió la fecha de su ejecución, el día 24 de enero de 1989. Tras haber rechazado su última comida, la justicia por fin se haría presente, y tras años de confesiones, artimañas e intentos de salvarse, y con al menos 30 muertes bajo su nombre, fue finalmente ejecutado. El caso de Ted Bundy fue uno de los más grandes de Estados Unidos, a tal punto que muchas personas se agruparon en las afueras de la prisión esperando su muerte. Incluso se reporta que dentro de la prisión, 42 testigos estuvieron presentes durante su ejecución. El cerebro de Ted Bundy fue removido de su cuerpo, para ser posteriormente estudiado con la esperanza de encontrar alguna anormalidad que explique su comportamiento, aunque nada fuera de lo común fue detectado. El resto de su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en Washington, donde Bundy pidió que fueran esparcidas. Esa fue la misma locación en la que Bundy había descartado los cadáveres de por lo menos 4 de sus víctimas. Una falta de respeto absoluto a la memoria de las víctimas, si a mí me lo preguntan. La historia está marcada por la oscuridad de los actos que cometió Ted Bundy, y definitivamente causan la incertidumbre de saber que en cualquier parte del mundo puede haber un monstruo igual a él, que desde las sombras y detrás de la fachada de un ciudadano ejemplar puede cometer horribles actos de maldad de forma impune.